Cuando hablamos de villanos, no podemos evitar pensar en los antagonistas preferidos que tenemos desde cuando éramos niños. Pienso en un David Jones, Scar, Jafar, la bruja de Blancanieves, Voldemort, Darth Vader, ¿sabes? Villanos dignos de recordar como seres perversos, personajes que acabamos odiando por poner obstáculos a nuestros héroes, por ser grotescos, feos o simplemente por su forma totalmente contraria de ver la vida. En esta ocasión, no quiero hablar de una película o serie en particular, más bien, te quiero contar sobre un actor camaleón como se le conoce al tipo de actores que hacen de todo. Y antes de que digas que cualquiera lo hace, piensa en los actores más populares del momento que han tenido sagas de hasta 10 películas y siempre jugando el mismo rol. Pero además ejemplo, La Roca, Dwayne Johnson, que ha hecho más de 20 películas y siempre es el héroe musculoso que rescata o salva al mundo. No sale de ese tipo de personajes. Jamás lo vemos flaco, gordo. Ni siquiera lo vemos como body paint o VFX. Siempre es él siendo el mejor. Si te dedicas a la producción de cine, eres actor o actriz, y quieres formar parte del Salón de la Fama algún día, quiero presentarte a la siguiente leyenda del cine que tiene más de 13 nominaciones internacionales, en los Oscars y en los Globes, de los más destacados en todo el mundo. Sin más preámbulo o lambisconería, Gary Oldman. Gary Oldman personifica al menos uno de tus villanos o antihéroes favoritos. Ha tenido tantas participaciones de ese lado de la historia que te apuesto a que al menos uno de los que mencionaré te dejó huella en algún sentido o manera especial. También quiero decirte que tiene tanta filmografía que no todas sus películas aparecen en la sección de películas y programas de Google. Así que señores y señoras, y señores, este es un actor categoría 5 en la escala del 1 a leyenda de mejores actores, donde el 5 es la segunda categoría más épica. Si digo que Gary Oldman es el villano perfecto, es porque él ha estado bastante rato de ese lado de la historia de cada film, así que reconoce a la perfección lo que el mal significa para un personaje. En principio, jugó roles pequeños sin tanta importancia, quizá incluso en películas que no viste, pero eso fue lo que lo catapultó y le enseñó más del obscuro universo del villano. Él estudió El método de Stanislavski y con Stella Adler. Pero aún con estos poderosísimos métodos, él nunca se inclinó por uno en particular. Con su propio estilo y elocuencia, optó por desarrollar más la presencia del personaje en escena. No me digas que la primera vez que apareció Sirius no te dejó impactado. El cómo su capa levitaba de un lado a otro, su icónico control escenográfico, el tono con el que modula su voz, es precisamente por esto. Su estilo era que el villano, en cada participación, tuviera presencia, una presencia basada en lo obscuro, en la tiranía y muchas veces en la locura. Él comienza su carrera en 1986, por lo que en años de experiencia tiene más de 35, todo un veterano actor. En este primer filme, el director Alex Cox vio su potencial y le dio su primera oportunidad en The Pope's Wedding, en lo que después se convertiría en algo que odia. Un punk. Esta historia pasa demasiado rápido, pues es alguien que, si tiene que bajar de peso hasta el punto de la anorexia, lo hará, cosa que le ocasionó casi acabar en el hospital. Pero bueno, gajes del oficio. Lo que intento decir es que, desde sus orígenes, el compromiso por su profesión ya se veía marcado en las acciones que tomaba para interpretar con lujo de detalle a sus personajes. Algo fundamental es que muchos de sus filmes, participaciones y proyectos, siempre o por lo general, suelen estar muy bien rankeados en las encuestas populares, como el famoso Tomatometer, superando el 60% de aprobación, algo que, en la última década, ha sido una misión imposible. Ahora, quiero contarte de uno de sus personajes más icónico que hasta le han hecho burla en comedias y sátiras, como en Little Nicky, o en español, El Hijo del Diablo, con Adam Sandler, en el que un personaje tiene en la cabeza unos bultos muy similares a los de este Drácula de Gary. En Drácula tenemos el mismo estilo de presencia. Vemos incluso cómo necesitó de horas y capas de maquillaje para darnos a nosotros como espectadores la mejor experiencia visual de su personaje. Algo horrible, algo que no podamos dejar de ver por lo feo que está y por tratar de entender por qué se pinta así el personaje.
como los extraños bultos en la cabeza, que en realidad nunca se explicó literal ni gráficamente, por lo que ese era un símbolo llamativo y peculiar del personaje, que lo vuelve memorable. En esta ocasión, ese diseño lo hizo la diseñadora de vestuario Eiko Ishioka, quien seguramente conocía las intenciones y métodos actorales dramáticos y sobreactuados de Gary. Entonces hizo algo principalmente que fuera llamativo, simbólico y que genere autoridad o presencia en el set. Este film destacó de entre muchos por la forma visual en que se nos presentó Drácula. Le dio un toque creativo y siniestro, y no solo por la apariencia demacrada y las horas de maquillaje, sino que incluso tuvo un coach vocal para poder generar una voz más sombría y demoníaca. Y enseguida, después de estos dos filmes que acabo de mencionar, que probablemente pocos vieron, filmes, en realidad, muy de nicho y de culto, llegamos a uno de sus primeros clásicos. Esta peli, hasta la actualidad, sigue siendo uno de los aclamados por la crítica. Tenemos un desarrollo de personajes brutal, una trama fenomenal, un protagonista brutal y el antagonista perfecto en El perfecto asesino, de 1994. Este papel para mí fue un parteaguas en su carrera, porque al fin lo vimos como un villano desquiciado en un mundo crudo. Algo que, para la llegada de los 2000, estaba de moda la crudeza y la violencia. La llegada de Hannibal, donde también tuvo participación. El auge de la saga de Harry Potter, que eventualmente fue tornando su estilo en algo sombrío y tenebroso, y donde fue Snape. Y donde vimos esta joya de la interpretación, una prueba de que la sobreactuación funciona, aplicando las mismas técnicas teatrales, pero sin verse demasiado exagerado, ni con gestos poco naturales, simplemente llevando la actuación a un nivel verosímil. Además, porque como buen estudioso, preparaba siempre un perfil psicológico de su personaje, para que su actuación siempre fuera congruente, algo que es difícil cuando tu personaje carece de motivaciones, aunque eso depende más del guión. Y en ese mismo año en que se lanzó El perfecto asesino, también se lanzó Immortal Beloved, o en español, Amada Inmortal, una obra basada en algunos acontecimientos históricos de un genio desquiciado musical. Como dije antes, el actor ya estaba entrando en papeles que demandaban roles psicológicos muy específicos y particulares, que no cualquiera podría ejecutar por el nivel de exigencia y dominio de las artes actorales y la dramaturgia. Esta película le demandó tan solo 6 horas diarias para practicar el piano, dado que él fue todo el tiempo, sin necesidad de dobles, playback o cortes, quien tocó el piano en las escenas de piano. Y la genialidad versátil del actor por interpretar gente con inestabilidad mental es asombrosa. Es que estos personajes son de mis favoritos porque ven el mundo de maneras muy complejas y con perspectivas que podrían facilitar muchas veces el aprendizaje. Pero, sobre todo, por la filosofía con la rigen su dominancia sobre temas que los apasionan, en este caso, la música. Pero no todo siempre fue éxito. También hubo fracasos cinematográficos como La Carta Escarlata, donde fue protagonista junto con la legendaria y una de las mujeres más hermosas del cine, Demi Moore, a quien conocemos más por la película The Substance, de la cual se habló mucho después de su estreno en Netflix. Y ahora vamos con mi villano favorito de pelis viejita, memorables, clásicas, icónicas, súper locas, divertidas y populares, y una peli que se lanzó en el año que revolucionó la industria audiovisual. Se experimentaba con formatos de video diferentes, nuevas videocámaras, nuevos efectos especiales, VFX manuales y digitales, y esta película tuvo un impacto positivo en generaciones posteriores. Hablo de la mejor película de ciencia ficción de los 90, The Fifth Element, El quinto elemento. Se puede decir que es una película seria, pero con tonos sutiles de comedia. Hay algunos esporádicos momentos, por lo que yo no la clasificaría como comedia en un estricto sentido. La particularidad de este villano es el grado psicótico, el tono burlón del diseño de su personaje y de algunas de las tomas donde parece que, en efecto, es una comedia. La primera vez que vi a este personaje, no me quedó claro su rol, porque, aunque forma parte del antagonismo, vemos que más bien fue coaccionado, forzado. Esta interpretación deja ver vulnerabilidades de un ser malo que quiere el mal, pero también su diminuto rol en un contexto universal. Pero fue tan icónico por el diseño primero, de vestuario,
Segundo, su look físico. Y tercero, el lenguaje corporal que usó en su interpretación. Y señores y señoras y señores, hasta aquí el video. Gary Oldman actualmente ya es director. Ha tenido participaciones y filmes por ahí de los últimos años. No hice mención de su más grande film nominado a los Oscars, por Mank, mismo que ganó 2 nominaciones a Mejor Fotografía y a Mejor Diseño de Producción. Y no la mencioné porque después de tantos años de excelencia, capacidad, creatividad, esfuerzo, pasión y experiencia, creo que Mank es simplemente la consecuencia de la disciplina combinada con el talento. Y me hubiera parecido hacer trampa para convencerte del gran actor y director que es. Entonces, creo que no es necesario ver todas las películas con las que ha ganado algún premio para saber que es un actor experto de categoría 5. Y esto no es para nada sugestivo. Es un hecho. Es un actorazo. Para finalizar, quiero pedirte tu apoyo para que YouTube nos ayude a llegar a más personas. Recuerda que la manera en que YouTube hace esto es a través de un like, un comentario, suscribirte y pedirte también que, si quieres que hable de alguna película o serie en particular, analizando una escena o todo el filme, me lo dejes saber en los comentarios. Todo eso me ayuda a seguir creciendo. Te lo agradezco y te dejo con el siguiente mensaje. No siempre tienes que ser el héroe de la historia. El mundo también necesita villanos.